Bueno, nada más para recordarles, gracias, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Este, quiero comentar acerca un poquito de cómo vamos con el tema de la lectura de un curso de milagros, en este caso la lectura introspectiva. El año pasado, que fue el 2024, nos dimos a la tarea de leer lo que es el texto. El texto de un curso de milagros es uno de las partes más grandes que tiene el curso. Son 766 hojas. Ahorita lo voy a compartir, de hecho. Y y solamente en un año logramos avanzar hasta 10 capítulos. Y estos 10 capítulos del texto, bueno, avanzamos un poco lento porque había muchas personas que no estaban familiarizadas con el curso. Entonces teníamos que detenernos a explicar constantemente, pues casi cada párrafo, versículo. En cambio, ahora que empezamos en este mes de marzo, me parece, fue que decidimos empezar al revés. Ahora empezamos por los anexos. Empezamos, bueno, no por los anexos, empezamos primero con una charla de introducción al curso de milagros para aquellas personas que no conocen o no tenían mucho conocimiento sobre el curso. Después, en la sesión número 2, hicimos lectura de clarificación de términos, que la lectura de clarificación de términos es una lectura muy corta, pero nos ayuda mucho para aterrizar conceptos que muchas veces tenemos nosotros un poquito tergiversados porque al ser cristianos nos vamos con la finta que están vinculados con alguna religión institucionalizada, sea cual sea, de las denominaciones cristianas. Sin embargo, el curso de milagros tiene su propia terminología en lo que refiere a Espíritu Santo, expiación, el perdón, la curación, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hicimos la clase pasada. También sepan que pueden encontrar tanto la introducción como la lectura de clarificación de términos en el canal de YouTube que tengo ahí. Y hoy vamos a dar inicio con otra sección del curso que se llama el manual para el maestro. Y el manual para el maestro es una lectura mucho más legible, mucho más fácil de entender. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Para que cuando terminemos el manual del maestro podamos entrar de lleno con el texto y entonces podemos hacer una lectura más fluida. Y se pretende que más o menos en un año hayamos acabado todo el libro completo. Entonces, les quiero compartir cómo estamos ahorita en cuanto al tema de las lecturas. Voy a empezar a compartirles pantalla para como recordatorio. Gracias a todos los que se están ingresando, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, em, ya habíamos visto, y creo que ya todos se alcanzan a ver ya la pantalla, habíamos visto que el curso de milagros se compone de un prefacio que tiene 9 páginas, con 3 preguntas específicas, que es cómo se originó, qué es y qué postula. El texto, que es la parte más abstracta de todo el curso, es la parte más compleja y esta tiene 31 capítulos y con 766 páginas. Ese es el que empezamos a leer el año pasado y que solamente llegamos a 10 capítulos. El libro de ejercicios para los que están conmigo en algunos grupos, yo tengo 2 grupos de WhatsApp donde compartimos una lección diaria. Aquí son 523 páginas y son 365 lecciones, una diaria. Compartimos una lección diaria. Entonces, ahorita, por ejemplo, empezó el libro de ejercicios, lo empezamos a compartir la lección el día 1 de enero y lo que va de este año, ahorita vamos en la lección, a ver, déjenme recordar qué número de lección es la 69, o sea, quiere decir que llevamos 69 días del día 1 de enero, ¿ok? Entonces, ahorita vamos en la lección 69. Acto seguido viene el manual para el maestro, que son 102 páginas, que se compone de 29 preguntas y respuestas. Y también se compone de clarificación de términos, que son 18 páginas con 8 temas, incluyendo introducción y epílogo. Ese fue el que leímos la clase pasada. Y suplementos, que es el de psicoterapia con 28 páginas y el canto de la oración con 26 páginas. Cada una de ellas, cada anexo, o sea, tanto el de psicoterapia como el canto de la oración, tiene 3 capítulos más su introducción. Nosotros dimos una introducción
hace 2 semanas y donde hablamos de qué postula el curso. Prácticamente de ahí sacamos la introducción, entre otras cositas que yo le agregué. La clase pasada vimos clarificación de términos. Hoy vamos a empezar con el manual del maestro y posteriormente nos vamos a ir con el texto. Entonces, repito, así vimos. Empezamos. 1, que postula el curso. 2, clarificación de términos. 3, nos vamos a ir con el manual del maestro. Y finalmente, 4, nos vamos a ir con el texto. Entonces, ahorita, más o menos el manual del maestro, que tiene 102 páginas, calculo que nos vamos a hacer de 3 a 4 semanas para terminarlo, porque aquí, repito, se compone de preguntas y respuestas. Pero este mes que vamos a aprovechar para darle lectura al manual del maestro, nos va a servir muchísimo para el texto, para que se pueda entender y podamos ir un poquito más legibles. ¿Ok? Ahora, sobre todo, para los que hacen las lecciones, eso va a estar excelente porque les va a ayudar muchísimo a estar haciendo sus lecciones y sobre todo que se van a comprender. Ahora, quiero que se entienda que el curso de milagros no es un libro de primera instancia muy fácil de comprender. De hecho, la mayoría de la gente renuncia al curso de milagros porque les molesta, les choca por alguna razón porque no se entiende. Pero déjenme decirles una cosa, el curso de milagros no es un curso para que se entienda. El curso de milagros es un curso para que recuerdes tu idioma original. ¿Qué significa esto? El sistema del pensamiento del plan de estudios del curso de milagros es nuestro idioma madre, o sea, nuestro idioma original. Cuando nosotros nos separamos de la fuente, cuando creímos habernos separados de la fuente, ¿vas bien? O creamos esta ilusión de separación, que es a lo que los libros sagrados le llaman el pecado original, o que Adán cayó en un sueño, o que Lucifer y la caída, etcétera, etcétera, o el hijo pródigo, que de eso yo hablé en la introducción. Nosotros a partir de ese momento creamos nuestro propio idioma personal, que es el idioma del ego, que es el idioma de la separación, el idioma del miedo, el idioma del juicio, el idioma de la culpa, el idioma del pecado. De hecho, no sé si han fijado que lo tenemos tan arraigado, no sé si en otros países, pero en México constantemente mencionamos la palabra culpa y pecado. O sea, digo, culpa y perdón. O sea, pedimos perdón por nuestra culpa. Si no decimos, disculpe, voy a pasar, o decimos, perdón, ¿dónde queda tal dirección? Entonces, culpa y perdón es nuestro vocabulario del ego, que es donde estamos. Pero el curso Milagros, repito, es como si fuera un idioma nuevo para nosotros, aunque es nuestro idioma, pero como lo hemos olvidado, entonces en un principio cuesta trabajo. Entonces, por eso les digo, Curso Milagros no es para que lo entiendas de inicio, porque es como si agarras un libro de mandarín y te pones a estudiar ese nuevo idioma en tu vida. Obviamente, no vas a querer que en la primera lectura lo vas a entender. Va a pasar un buen rato para que ese idioma se vuelva familiar para ti. Con Curso de Milagros aparece algo similar, incluso con el milagro de que cuando recuerdas, recuerdas todo tu sistema de pensamiento. Yo les podría decir que en audiolibro, yo desde que lo empecé a escuchar en formato audiolibro, yo creo que todo el curso, así como lo ven ahí, yo creo que yo le he dado vueltas como unas de 70, 90 veces, no sé, completo. Las lecciones llevo 8 años, 9 años consecutivo, haciéndolos año con año. Y en lectura, pues bueno, los he hecho varias veces. De hecho, apenas me fui a un retiro y leí todo el curso en 20 días. O sea, me hice un aislamiento yo solo con un amigo, nos aislamos sin teléfono, sin nada, y hicimos una lectura completa. Y para mí ha sido de las mejores experiencias que yo he tenido con Curso de Milagros. Ahora, para poder empezar con el manual del maestro, quiero tantito recordarles unas diapositivas que vimos en la introducción para los nuevos, sobre todo, y ya después obviamente los invito a que vean la grabación, se las voy a mandar. Quien me la guste pedir, se las mando para que se entienda cuál es el propósito del manual del maestro. Porque si no, entonces no se va a entender por qué manual del maestro, etcétera, etcétera. Algunos conceptos. Bueno, hablábamos de que Dios es la unidad. ¿Qué es la unidad? Bueno, es lo que se le llama la eternidad,
el infinito, lo inmutable, el amor, la realidad, la verdad, etcétera. Y que en su expansión, cuando Dios se expandía, eso es lo que se expande con un pensamiento que en la Biblia el pensamiento le llamaban mensajero y que también se le llama ángel. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Esto lo voy a explicar así muy rápido porque esto ya lo vimos. Y que esto es lo que representaba la metáfora de Lucifer o Luzbel, que significa Dios, luz de Dios, Lucifer, portador de Dios. Y o que también le llaman el Hijo unigénito o el Hijo de Dios, porque es un pensamiento. Todos los pensamientos de Dios son en unidad porque Dios es unidad. Entonces, este es el llamado Lucifer. Repito, esto lo hicimos muy rápido, ¿eh? Pero después, Lucifer se hizo una pregunta muy seria, que se la tomó muy seria, que es hoy la clásica pregunta del ego. Entonces, esa proyección, ¿sí? ¿Qué hizo? Provocó que tuviera dudas, tuviera miedos, etcétera. Y entonces entró en un Armagedón entre la lucha de su luz con su oscuridad, que sería entonces como todos nosotros tenemos un pensamiento o una parte de nuestra mente que es luz, que está conectada con el espíritu y con Dios, y tenemos una parte de nuestra mente que hemos inventado, que es la mente del ego. Y esta mente del ego es la que nos representa en muchos libros como el angelito y el diablito. Y que muchas veces esos pensamientos, cuando están en conflicto, eso es lo que representaría el Armagedón. Entonces, ese Armagedón también sucedió obviamente con Lucifer, por así decirlo, y entonces viene la caída. La palabra caída en la Biblia tiene, tiene tres significados: descender, perderse o dormir. Entonces, ¿qué significa esto? Incluso nosotros cuando decimos que alguien se durmió, decimos ya cayó, ¿no? Más si está borracho. No, no es cierto. Entonces decimos, este ya cayó. Entonces, ¿qué significa? Ya se durmió. ¿Y qué fue lo que pasó con Lucifer? Pues exactamente eso. Se durmió haciéndose esta pregunta: ¿qué soy? Y entonces, en el sueño, ¿qué hizo Lucifer? En el sueño empezó a crear un mundo contrario a la voluntad de Dios. O sea, Dios, si es amor, si es eternidad, si es paz, etcétera, creó un mundo adverso. Y entonces es donde Lucifer en el sueño se transforma este, en Satanás. Satanás significa adversario. O sea, simplemente es un concepto. Y ese concepto, pues obviamente, ¿qué provocó? Que fuera adversario o contrario o opositor a la voluntad de Dios. Y es así como se creó este mundo que nosotros tenemos. Este mundo, que esa es la diferencia del Génesis de todos los libros sagrados, o bueno, más bien, si nosotros nos vamos al Génesis de la primer Biblia que nosotros conocemos, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego en la Biblioteca de Alejandría, mucho antes de que Jesús lo tomara, ese es el verdadero, el Antiguo Testamento donde mencionan el verdadero Génesis, el origen de todo lo que nosotros conocemos. Pero cuando ya se hace la tercera traducción, que es del griego a el latín, que es la Vulgata, es ahí donde se tergiversa y entonces ahora en la Vulgata mencionan que todo lo que nosotros vemos fue creado por Dios, pero el verdadero Antiguo Testamento menciona que lo que nosotros vemos no fue creado por Dios, fue creado por Lucifer, que dentro de un sueño creó un mundo adverso al de Dios. Y entonces nosotros lo que vemos a nuestro alrededor no estamos viendo algo creado por Dios, estamos viendo algo creado por un hijo de Dios que se quedó dormido y que no recuerda quién es. Entonces, así es como estamos viviendo en este mundo. Ahora, aquí está todo lo que ya vimos ahorita. Lucifer, la luz más hermosa, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, se cayó, quedó dormido, en su sueño se separó. En el sueño tuvo dudas, miedos, impotencias, desamor, límites, etcétera. Y entonces por eso creó un mundo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hay una parte del curso Milagros que me gusta mucho, capítulo 17, que dice así: la traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus pecados, el pecado original, no son sino producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada, limpia, ¿sí? El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Ya hemos hablado que esto es un sueño, ¿sí? Le llaman muchos la Matrix, el Maya, por eso Curso de Milagros menciona entre sueños y pesadillas y despertar, lo menciona más de 900 veces,
Y el curso te dice que no lo dice de manera metafórica, estamos en un sueño. Hoy en día la física cuántica le llama el mundo simulado, bueno, en fin, un montón de cosas. Buda, por ejemplo, los iluminados, eso es lo que hicieron, despertar de este sueño. Buda significa despierto. Jesús en la cruz, cuando dijo Alejat Harald Lammatzat Bhaktani, dijo, despertar del sueño es mi propósito. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que en efecto esto es un sueño. Recomendaciones de películas: Matrix, Free Guy, Show de Truman, apenas vean la del Origen de Leonardo DiCaprio. Hay varias películas que pueden más o menos darnos una idea de cómo funciona la Matrix. Entonces dice así: el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios, mas lo que ocurre en sueños no ocurre realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos. Pues solo eso, entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno a la realidad y de que no la han cambiado. ¿Cuántos de nosotros, hasta que no despertamos, nos damos cuenta que estábamos soñando? Bueno, pues así es. En este mundo, la mayoría de la gente no tiene ni idea que esto es un sueño. Piensan que lo que vemos es la realidad y esto no es así. Muchos de nosotros ya podemos aceptar que esto es un sueño. Eso no significa que ya lo podamos modificar porque nuestro sueño lo hemos convertido en pesadilla. Y otros que ya podemos estar más conectados a la voluntad de Dios, por así decirlo, que ya pedimos que sea Él el que nos guíe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que este sueño que se convirtió en pesadilla, nosotros ahora lo podamos vivir como un sueño feliz. Ese es el propósito. Ahora, cuando entonces Dios dijo soy y luego ese pensamiento de Dios, Lucifer dijo, ¿qué soy? Entonces surge el llamado origen del universo, lo que nosotros conocemos como el Big Bang, ¿sí? Esto no es otra cosa más que un sueño ilusorio. Por eso la teoría de George Gamow mencionaba que el universo se originó de una singularidad, o sea, de una unidad de espacio temporal de densidad infinita, o sea, de una unidad eterna, infinita, inmutable, y además, paradójicamente, ¿sí? Que no se puede explicar, matemáticamente paradójica, así mencionaba. Me estoy yendo un poquito rápido porque los invito a ver el primer video donde está la introducción posteriormente. Entonces, ¿qué dice las teorías científicas del origen del universo del Big Bang? Pues que nuestro universo se originó de una unidad eterna y que además sí es imposible de explicar. En efecto, fue un pensamiento de Dios que creó un universo. Dentro de este universo vamos a encontrar todo lo que nosotros conocemos, todas nuestras galaxias, razas extraterrestres, nuestra propia galaxia con nuestro planeta que tanto a veces adoramos, nuestro cuerpo, nuestra nación, nuestro carro. Todo esto que finalmente es una ilusión. Es una ilusión porque realmente es así. Ahora, vamos a hablar de algo importante para poder entrar al manual del maestro, el propósito del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios o el Hijo de Dios, más bien ese pensamiento de Dios, creó un mundo adverso a la voluntad de Dios, o sea, creamos nuestro infierno, por así decirlo, el Espíritu Dios en una parte del curso menciona esto. Dice, la extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando toda la unidad que se dividió, por así decirlo, no se comunica con él con una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. O sea, cuando Dios se dio cuenta que nosotros no estábamos en una comunicación con Él, dijo, oh, mis hijos duermen, tengo que ir a despertarlos. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a su Espíritu Santo. Nosotros somos la pregunta, ¿qué soy? El Espíritu Santo es la respuesta. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos una palabra o un pensamiento correctivo cuando luego nuestros pensamientos no son armoniosos o nuestras palabras? Por ejemplo, muchas veces hemos dicho cosas que no son armoniosas y luego de repente decimos, no, cancelado, cancelado, cancelado. Y ahí estamos cancelando esa, esa palabra que no era como lo ideal o lo correcto. Y lo mismo acá sucede. El Espíritu Santo es el pensamiento correctivo. Nosotros que nos creemos separados de Dios, ahí está. Entonces, el objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. Él es la respuesta a la pregunta.
Todas nuestros conflictos, piénsenlo de esta manera, no es sino el resultado de una duda, ¿sí o no? Entonces, que si nosotros somos la pregunta, el Espíritu Santo viene siendo la respuesta. Él es el pensamiento correctivo. Ahora, Dios cuando dijo, ¿qué soy? ¿Sí? Y creó un mundo adverso, un mundo del ego. Entonces Dios mandó su Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el ego cuando entonces se dio cuenta que Dios había mandado al Espíritu Santo? Entonces, el ego empezó a crear algo llamado relaciones especiales. Las relaciones especiales se dividen en dos, relaciones de odio especial y de amor especial. El propósito de las relaciones especiales es que nosotros no estemos conectados con ese espíritu, con el Espíritu Santo, con esa mente de nosotros, de la de Dios. Las relaciones especiales, por ejemplo, de odio especial, son muy fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque pues es con aquella persona con la que no te llevas bien. Es la que tú dices, pues esta persona no me cae bien, pero aquella, especialmente a esa, le tengo un coraje, un odio, un repudio, un rechazo. Entonces, todavía entre las relaciones de odio hay especialismos. Tienes una relación más especial con alguien, ¿sí? Tenemos niveles de rechazo, por así decirlo. Y las otras relaciones de amor especial, ojo con esto, las relaciones de amor especial son todas nuestras relaciones a las que creemos que tenemos afecto, así tal cual. A las personas que les tenemos mucho afecto, les llamamos relaciones de amor especial, pero no nos damos cuenta que esas relaciones, el ego las utilizó para maquillar el odio, o sea, para tapar el odio que tenemos con un maquillaje de amor que creemos que es amor, pero no es amor. Entonces, cuando hemos encarnado con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con todo esto, es para que se oculte y prevalezca la culpa que desde otras vidas podemos tener o algo así. Entonces, esas relaciones hacen que nosotros no escuchemos al Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo y Dios se dio cuenta que el ego había creado esas relaciones especiales, entonces ellos crearon algo llamado el plan de los maestros. El plan de los maestros de Dios no es otra cosa más que el plan de, para que algunas personas o hijos de Dios encarnados aquí y en muchos planetas seguramente, se dediquen a compartir la pregunta y rompan la estructura de relaciones especiales. Entre ellos, pues un Buda, un Ramta, un Hermes, no sé, un Jesús, por ejemplo. Ahora, a Jesús se le llama el maestros de maestros, no porque sea el único Cristo. Cristo ha habido muchos. De hecho, el curso menciona, su nombre es Legión, o sea, ha habido muchos Cristos. Pero, ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue el primer maestro que logró completar el plan de los maestros de Dios de manera perfecta. ¿Qué significa esto? Que compartió él la palabra como debería de ser y gracias a eso él logró su iluminación. Hay un taller que doy que se llama El Maestro de Dios precisamente porque, y hablo de la vida o la historia oculta de Jesús y hablo de su iluminación y que él jamás murió en la cruz, él se iluminó. Él en la cruz más bien hizo un desprendimiento astral de 3 días. En ese desprendimiento astral terminó del de sanar todo lo de sus encarnaciones, así como Buda, para que ya nada más cuando él regresara al tercer día, frente a sus discípulos, él, ¿cómo se llama? Se iluminara, igual que Ramta. Pero hay bastante información de que Jesús todavía estuvo 14 años apareciéndose en la India. Bueno, esa es otra historia, no quiero entrar en tantos detalles con eso. Hay una historia ahí donde habla acerca de eso. Bueno, entonces, la función de los maestros de Dios, guiados por el Espíritu Santo, es proveer la respuesta a la pregunta original. Entonces, así como el Espíritu Santo era la respuesta a la pregunta, el plan de los maestros de Dios ahora se dedicaron también a ayudar a compartir la respuesta a los demás hermanos, que es compartir la palabra de Dios. Esa es la única respuesta. Entonces, por eso es que de aquí viene la frase clásica, soy el ego pregunta qué soy y crea todo este universo. Y cuando nosotros podamos responder, yo soy, que es un palíndromo, que sale tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda, yo soy el que,
soy. Y entonces, ¿qué pasa con una pregunta cuando es contestada? Cuando la pregunta es contestada, desaparece la pregunta. Y entonces, cuando todos nosotros logremos responder la pregunta recordando quién somos, en ese momento todos podremos haber despertado de este sueño, que es a lo que se le llamaría la iluminación, la ascensión o el regreso a casa. Y que es de aquí donde viene la metáfora del hijo pródigo, ¿estamos? Que es el que regresó a su casa. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar estas diapositivas porque yo lo único que quería era compartirles un poquito este, ¿cómo se llama? Esta forma de explicar el curso. Entonces, bueno, ya tenemos aquí un poquito más gente, bienvenidos. Y pues bueno, antes de empezar la plática de Curso de Milagros, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta? Porque ya lo que yo voy a hacer ahorita es literalmente ya abrir el PDF y platicar sobre el manual del maestro, que es lo que nos va a explicar en qué consiste el plan de los maestros de Dios. ¿Dudas, preguntas, Alex, yo tengo comentarios? una pregunta. Entonces, cuando nos dicen adoremos a Dios en el sol, en las plantas, en los animales, ¿eso qué quiere decir entonces? Cuando veamos a Dios, No, cuando nos dicen veamos a Dios, adoremos a Dios, que Él está en todas partes, en las plantas, en los animales, en el aire. Dios está en todo lo que fue creado el planeta Tierra, pues, y en tu sí, hermano también. sí, bueno, ahí te va. El Hijo de Dios, que se le llama, Curso de Milagros menciona mucho el Hijo de Dios con mayúsculas, que significa el Hijo de Dios unificado. Nosotros, por ejemplo, ahorita yo puedo decir, somos 19 personas con la persona que estamos aquí en presencial, que estamos ahorita conectados, pero todos somos uno. Los cuerpos y toda la cuestión materia es lo que nosotros percibimos con los ojos del ego, que nos vemos como entes separados. Cuando nosotros logremos percibir, se le llama así, con los ojos de Cristo, vamos a ver todo en unidad y no vamos a ver entidades separadas. Por eso cuando la Biblia y Curso de Milagros también menciona, o sea, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche. El que tenga ojos se refiere a la visión de Cristo. De hecho, eso lo vamos a ver en el manual del maestro. La visión de Cristo es que tú logres ver a todo unificado, entonces ya podrás ver a Dios en todo. Pero mientras tanto, tú lo veas todo separado, estás viéndolo con los ojos del ego. Fácil. ¿Qué sucede cuando tú ves a una persona y tú dices, ay, esa persona tiene tal carácter, se comporta de tal manera, ya, ya. ¿Qué estás haciendo? Estás emitiendo un juicio. Estás viendo el ego de tu hermano. ¿Y qué te dice el curso? No puedes ver el ego de tu hermano a menos de que no sea con los ojos de tu propio ego. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves un hermano y lejos de ver su ego, tú dices, toda su demencia, toda su locura, todo su sistema de pensamiento errado, no es otra cosa más que el hecho de que él no sabe quién es? Y al no saber quién es, no sabe cuál es su verdadera identidad, pues entonces obviamente en esa demencia tiene miedo y toda su locura es el resultado de su miedo. Pero si tú ya te reconoces como un hijo de Dios, que si Dios es amor y nosotros nos reconocemos como el amor, pues entonces no podríamos ver otra cosa más que amor. Entonces, ¿qué estoy viendo en mi hermano? Ya no puedo decir, estoy viendo su locura, estoy viendo una súplica de amor. O sea, el miedo no es otra cosa más que una súplica de amor. Entonces, pero el mundo, en su olvido, hemos cometido muchas cosas. O sea, un violador, un asesino, un secuestrador, o sea, todo, 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 no es otra cosa más que todos nuestros hermanos que no recuerdan quién son. O sea, son todos los que nos sentimos desconectados de eso. Ahora, el propósito del manual del maestro es que cada uno de nosotros aceptemos ser un maestro de Dios. Eso es complejo ahorita de entender, pero yo los invito a que leamos el manual del maestro, intentemos conectar con eso, porque el manual del maestro literalmente es como la guía de nuestro verdadero propósito. Más allá de que si eres un arquitecto, un ingeniero, un vendedor, una ama de casa o una cocinera, lo que seamos. O sea, yo soy un maestro de Dios en eso. Soy un maestro de Dios siendo un ingeniero. Soy un maestro de Dios siendo un arquitecto. Soy una maestra de Dios siendo una cocinera. Soy una maestra de Dios siendo una vendedora. Soy una maestra de Dios siendo una cantante. ¿Sí me explicó? O sea, no importa lo que hagamos, el ser un maestro de Dios nos va a dar algo que los propósitos no.
Explico. Yo he sido empresario, ingeniero en sistemas, licenciado en protección civil, arte marcialista, he tenido negocios de computadora, he tenido un gimnasio, he tenido hasta restaurantes, bueno, fondas, etcétera. De todos esos yo decían, este es mi propósito de vida y este es mi propósito de vida y este, entonces siempre iba cambiando como de propósitos. Todos me gustaron. Pero cuando te das cuenta que el propósito es el real o es el que es el que te va a dar la paz, la dicha y la felicidad cuando tienes sentido de vida. O sea, vaya, podemos tener muchos propósitos de vida, pero si no tiene un sentido de vida, no tienen fundamento. Van a ser efímeros. Entonces, cuando tú ya tienes un sentido de vida, o sea, que tú dices, ya tengo el sentido de vida, ¿qué significa eso? Vivo en paz, en un sentimiento de paz, de dicha y felicidad, inmutable, o sea, que no cambia. Entonces tú ya sabes que vas bien. Entonces ya no puedes decir, no soy feliz si no tengo pareja, no soy feliz si no tengo tal proyecto. No, tú estás en paz, tú eres feliz, eres dichoso con o sin eso, porque ya no hay una vacuidad en ti, ya no hay un vacío. Entonces el maestro de Dios es lo que te intenta dar, ese manual del maestro. Pero, ¿qué les parece si vamos directo a la lectura? ¿No? ¿Sí? ¿Hermosa? Muy bien, gracias por tu pregunta, ¿eh? Pues entonces, ¿les parece si ya empezamos a compartir y nos vamos directamente a la lectura? Obviamente, para esta lectura introspectiva es tal cual eso. Hacemos una lectura, yo me voy deteniendo, ustedes pueden preguntar, porque de hecho de eso se trata, si hay dudas, si hay en la terminología y todo esto, se pregunta. Entonces, el manual del maestro está hecho o está formado en formas y preguntas, pero son preguntas muy concisas. Y yo estoy seguro que al entender esto, vamos a entender mucho mejor el texto. Pues vamos para allá. Gracias por irnos acompañando y pues vamos a tener casi una hora de lectura. El manual del maestro en una lectura fluida tardamos 3 horas y media. Por eso les digo que vamos a tardar yo creo que un mes más o menos. Por las preguntas y respuestas, más que nada. Bien, pues entonces vamos con manual del maestro, así es como se llama, y vamos a empezar con la introducción. Y empieza así. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están, de hecho, invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuvieran separados y como si aquel le diera algo a este en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya por otra parte, o sea, el curso Milagros subraya por otra parte, que enseñar es aprender y por consiguiente que maestro y alumno son lo mismo. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continuamente y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. ¿Ok? Entonces, aquí ya desde aquí, Curso Milagros dice, no es como que maestro tiene conocimientos superiores que el alumno, entonces el maestro le enseña al alumno y casi casi es una actividad especial y superior al del alumno. No. Curso Milagros dice, alumno y maestro es lo mismo, o sea, ambos son alumnos, ambos son maestros. Eso sí, siempre va alguien llevar de primera instancia la información a otro, pero somos lo mismo. Y además subraya que enseñar es aprender, ¿sí? Eso es inevitable. Todo el tiempo, entonces, estamos aprendiendo según nuestra enseñanza. Entonces dice así, enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamientos y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. ¿Cuáles son los dos sistemas de pensamiento? Ya lo hemos hablado. El sistema del pensamiento del Espíritu Santo, que sería el amor, o el sistema del pensamiento del ego, que es el miedo. Entonces, por eso dice, enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. De tu demostración, otros aprenden al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar en base a lo que quieres aprender.
No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Ojo con esto. Enseñar no es otra cosa más que convocar testigos para que den fe de lo que crees. De hecho, se podría decir que yo lo que estoy haciendo en este momento es para reiterar el conocimiento que tengo de Curso de Milagros a través de ustedes. Y todas sus preguntas y todo lo que ustedes hagan se convierten ustedes en mis maestros porque me están enseñando las mismas dudas o me están sacando las mismas dudas que tengo yo. Entonces, al final de cuentas, es un aprendizaje continuo. ¿Se entiende esta parte? Dice, es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras, o sea, el tema de enseñar. Dice, es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Dice, por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional, es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti. Ojo con esto. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti. Tu propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real, pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Vaya, aquí a veces ahorita puede ser un poquito confuso la introducción entre alumno y maestro y cómo se hace este sistema de pensamiento de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pensamiento muy dual de lo que es enseñar y el otro aprende. O sea, prácticamente el maestro le hace un favor al alumno, así de fácil. Y no, es al revés. Eh, de hecho, hay alguna frase, bueno, no es al revés, es mutuo. Eh, Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice así, dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y cuando el alumno está verdaderamente listo, desaparece el maestro. O sea, el maestro es ¿por qué? Porque ya se enseñaron lo que se tenían que enseñar. Y hay otra que también me gusta aún más. Dice así, yo no he venido a enseñarte nada, yo he venido a amarte y es el amor el que nos va a enseñar a ambos. O sea, si se fijan, ahí hay completamente cero arrogancia de que yo te enseño, no. O sea, yo no enseño nada, yo vengo a amar. Eso es lo que sería un verdadero maestro de Dios. Un verdadero maestro de Dios lo que hace es compartir amor. Y el amor es el que realmente les enseña a los dos. Aunque aquí en la Matrix, en el sueño, se viera como que el maestro tiene más conocimiento que el otro, y no es cierto. Así que, bueno, yo que ahorita soy el que está aquí creando este grupo, no significa que yo le esté enseñando, ¿no? Yo, la verdad, lo que quiero es compartir perdón, compartir amor, y eso es lo que realmente nos va a enseñar el Maestro de Dios que tenemos todos. Entonces, sigo por el párrafo 4. Entonces dice, nada más para pegarlo con el párrafo 4 leo el versículo 9 del 3. Dice, esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real, pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo, o sea, del sueño de esta matriz, y todo aquel que está aquí, la sigue hasta que cambia su forma de pensar. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él no es lo que no, de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. Acuérdense que cuando el curso de milagros menciona la palabra mundo, se refiere a esta matrix, a este sueño, ¿eh? Dice, he aquí el propósito del mundo. Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes?
A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros, y conforme estos enseñan sus lecciones de dicha y esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Vaya, en pocas palabras, aquí lo que nos está diciendo es que en el mundo, en esta Matrix, lo único que se enseña, pues es obviamente, si este mundo nació del miedo, nació de la separación, del abandono, de la vacuidad, del vacío, pues este mundo solamente enseña eso, ¿no? Dice, enseñanza restringida, sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación. Dice, entonces dice, ¿qué hace? Dios envió a sus maestros, o sea, creó el plan de los maestros. Dice, y los maestros que enseñan lecciones de dicha, esperanza, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mismo maestro de Dios, con lo que enseña, él finalmente su aprendizaje concluya. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Buda, todos ellos enseñaron eso, esperanza, amor, dicha, etcétera. Y fue que lograron la iluminación. Dice, si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, o sea, el retorno a clase, a Dios, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario, no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí, y por lo tanto la enseñan una y otra vez de muchísimas maneras hasta que la aprendan. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son elegidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? Este manual intenta contestar estas preguntas. Entonces, pues ya más o menos tienen una idea del propósito de los maestros de Dios, ¿ok? Entonces, los maestros de Dios, pues son ellos, ¿no? Los que se dedican a compartir la palabra de Dios. Repito, para compartir la palabra de Dios no necesitas ni siquiera mencionar a Dios, porque muchas veces se cree que el que comparte la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios significa que tienes que ir con el libro de Curso de Milagros de casa en casa. No, para nada. La palabra de Dios la puedes compartir simplemente diciéndole a alguien que tengas bonitos días y en tu mente le mandaste un pensamiento. Compartir la palabra de Dios significa decirle a alguien bendiciones o Dios te bendiga. O cuando le das una moneda a un indigente, decirle somos uno con Dios. O sea, bendito seas, o sea, mil cosas. O sea, no tenemos que estar dándole librazos a todo mundo, ¿no? Órale, aplícate, ¿no? Para nada, no es el propósito. Eso lo podemos hacer. Ahora, ¿nos va a quedar mucho más claro con lo que vamos a leer? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Dice, un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Ya, desde ahí, desde el primer versículo del párrafo 1 de la pregunta número 1, ya nos está dando la clave. Si en este momento todas las personas que estamos conectados aquí en línea, digo, decido ser un maestro de Dios, en ese momento ya está decidido. ¿Sí? Así de fácil. No tienes que tener, o sea, simplemente es eso. Decido ser un maestro de Dios. Aunque muchos de nosotros no sepamos ni qué significa. Yo creo que muchos de ustedes no, yo no voy a decir eso, o sea, que no sepa qué significa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Seguimos. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlos. Es una decisión. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar, eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. O sea, cuando yo ya no me vea con mis hermanos separado y que mis intereses no tienen nada que ver con ellos, o sea, de un modo egoísta, en ese momento, ¿sí? Yo ya elijo ser un maestro de Dios, o sea, que yo quiero ver a mis hermanos en unidad. Y te dice en el versículo 3, una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Eso es todo. Dice, una luz penetró en las tinieblas. Tal vez haya sido una sola luz, pero con una basta. El maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en él. Se convirtió en un portador de salvación. Se convirtió en un maestro de Dios. Cuando dice aquí, hizo
un compromiso con Dios aún cuando no crea en Él. En efecto, muchos maestros de Dios empezamos sin creer totalmente en Dios, pero sabemos que hay una fuerza más allá y que la necesitamos, por así decirlo. Dice, los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Por ejemplo, como es mi caso personal, yo no pertenezco a ninguna religión institucionalizada. ¿Sí? Al contrario, yo me las daba mucho de científico, de ciencia, física cuántica, mecánica cuántica, estudié magia, chamanismo, etcétera. Pero ya les he dicho muchas veces, la magia no es nada ante la eternidad y el único eterno es Dios. Entonces, realmente volver a nuestra fuente, pues es como lo ideal. Los maestros de Dios entonces proceden de todas partes y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada, oigan si bien también, compañeros de lectura, que aquí cuando vengan mayúsculas significa que está hablando de Dios o Cristo o Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí se puede decir por qué la llamada tiene una L mayúscula, es una falta de ortografía. No, simplemente sencillamente cuando dice la llamada es universal, o sea, cuando Dios nos está llamando, prácticamente el llamado es ese. Muchas veces nosotros en el rollo espiritualoide confundimos el tema de, ay, no he ido a la ayahuasca, al peyote, a los hongos alucinógenos porque no siento el llamado. No, a ver, permíteme. El llamado es claro, o sea, el llamado es a través de tus hermanos. Cuando alguien te invite a un lugar y tú digas, es aquí, donde no hay miedo, donde no hay, ahí está Dios. Entonces, muchas veces a Dios lo podemos encontrar en mil formas, ¿sí? Hasta en muchas formas y a través de nuestros hermanos. Por eso dice, la llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. ¿Se entiende esto? O sea, si nosotros no hemos escuchado la llamada es porque no la hemos querido escuchar. Dice, está activa en todo momento y en todas partes. Dice, dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella, de esa llamada, a que rediman el mundo, la matriz, este sueño. Dice, muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Al final todo el mundo responderá, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. O sea, Jesús ahorró tiempo, Buda ahorró tiempo, todos los que compartimos la palabra estamos ahorrando tiempo. Cada uno comienza con una sola luz, pero como la llamada se encuentra en el centro, es una luz que no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Aquí, bueno, ahorita vamos a hacer una alusión entre la diferencia entre tiempo y eternidad. Pero dice que cada maestro de Dios, o cada hijo de Dios, o cada uno de nosotros que responda a esa llamada, podemos ayudar a ahorrar miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. O sea, nosotros en nuestro mundo juzgamos el tiempo en pasado, presente y futuro, y además en tiempo lineal. Entonces, cuando decimos, de aquí a que todo mundo regrese a casa con Dios, pueden pasar miles de años. Sí, desde nuestro concepto humano es mucho, pero desde la eternidad no es nada. Los invito a leer capítulo 26, eh, un pequeño obstáculo donde habla acerca del tiempo y la eternidad. Dice, cada maestro de Dios tiene su propio Perdón, curso. Ay, ¿qué Dios, me capítulo es? espantaste. Ay, discúlpame, es que si no se me olvida. ¿Es capítulo 26, dijiste? Cap- sí, capítulo 26, y en la sección del capítulo 26 del texto es un pequeño obstáculo, donde precisamente habla acerca de que todo esto ya ocurrió, ya acabó. Y te dice que todo el tiempo que la expansión del universo, de los miles de años o millones de años que llevan en expansión, para la eternidad ni siquiera se notó. O sea, para Dios eso no fue ni un rasguño, haz de cuenta. Entonces, Ok. nosotros en nuestro mundo, en nuestro sueño, que vemos el tiempo lineal y en nuestra corta vida de como humanos, por decirlo, como de 100 años máximo, no sé, hoy en día, vemos eso como muy largo, muy, muy mucho. Dice, pero cada maestro de Dios que dedica su vida a Dios a través de lo que él hace, ahorra miles de años a nivel universal, miles de años. De hecho, yo tengo, a ver si después nos da tiempo, les explico un poquito de la teoría de que Curso de Milagros
o sea, si encuentras hasta astrofísica, ¿eh? Un milagro viene siendo como un agujero de gusano Wow. o lo que le llaman la ciencia un puente Einstein-Rosen, que hacen, son atajos del universo. Y la revelación viene siendo como un agujero negro que se come toda la materia. O sea, nosotros el ego nos amenazan que el mundo se va a acabar y que el mundo. Y realmente es que el mundo se va a acabar, pero no va a acabar en destrucción como nos lo venden. El ego nos vende siempre o nos amenaza con cosas de miedo, un meteoro, una bomba atómica, o sea, en nuestro pequeño mundo de nuestro planeta, digo, sí, o sea, un montón de catástrofes y lo dice, y además el ego nos lo vende como la ira de Dios, aparte de todo, ¿no? Pero no, en efecto, el mundo se va a acabar porque el mundo es un sueño. Y eso lo dice el curso de Milagros, ¿eh? Lo dice aquí en el manual maestro. Entonces, Ujú. por eso te dice que cada uno de nosotros, en el momento que decidimos ser un maestro de Dios, en lo que hagamos, nosotros ya estamos contribuyendo para la salvación del mundo del ego, pues vaya. Ujú. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, Párrafo 3 dice así, cada maestro de Dios tiene su propio curso, o sea, cada uno de nosotros tenemos o sea, aunque estemos leyendo el mismo libro, para cada uno de nosotros tenemos nuestro propio curso. Ahora, quiero que se comprenda que la palabra curso viene de cursar, de caminar o jornada o camino. Curso de milagros. O sea, cada uno de nosotros vamos a recorrer nuestro propio camino de milagros, de regreso a casa, a Dios. O sea, cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio camino para la iluminación, para el despertar. Entonces dice, cada maestro de Dios tiene su propio curso. O sea, no tiene que ser igual de todos. No tiene que ser igual al de Jesús, no tiene que ser igual al de Buda, etcétera. Cada quien tiene su propio camino. Dice, la estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. O sea, el contenido no varía, sino las formas, la estructura, eso sí varía. Dice, su tema central es siempre el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. O sea, al final de cuentas, todos los maestros de Dios, no importan qué forma tomen su curso, a todos nos tiene que quedar claro esta frase. El Hijo de Dios, ay, el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. ¿Qué fue lo que pasó cuando y vino la supuesta separación de Dios con Dios? Eso es lo que le llamaron el pecado original. ¿Y qué es lo que hizo el ego? Nos dice constantemente, has pecado, has traicionado a tu padre, eres culpable, eres un miserable pecador, Dios está enojado contigo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere ofrecer el curso? Todo lo contrario a lo que nos han vendido esas religiones, que nos venden miedo, un Dios de miedo, ¿y qué logramos con eso? Pues o le tenemos miedo a Dios o dejamos de creer en Dios. De tal manera que ya sea que le tengamos miedo a Dios o no creamos en Dios, la religión institucionalizada ha logrado su cometido. Curso de Milagros, en este caso, te dice, no, el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Entonces, por tanto, no tenemos por qué sufrir. Eso es algo que nos han vendido, el sufrimiento, todo ese tipo de cosas. Continúo con la lectura. Dice, esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o de cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada, al responder se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Esto es clave, maestros. Ya les voy a decir maestros, ¿eh? Porque están aquí es por algo. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. O sea, aquí sí se los quiero decir, maestros, no importa lo que nos hayamos nosotros considerado antes de la llamada, no importa. En el momento que decidimos ser un maestro de Dios, ya en eso nos hemos convertido. No importa si hemos cometido crímenes, hemos sido egoístas, si hemos sido traidores, mentirosos, tenemos culpables como padres, como madres, como hijos, como etcétera. No importa. En el momento que tú decides, yo entrego mi vida a Dios, en ese momento ya es un antes y un después. ¿Se entiende esa parte? Así que, ¿por qué? Porque en ese momento, entonces, ayudas a colaborar con el plan. Dice, este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma
particular del curso universal. Existen muchas formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se ha puesto en duda, pues ¿puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota el mundo y todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su fin, y propiciar ese fin es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su decisión y así se les concedió. Cuando nosotros decimos tiempo, acuérdense que el tiempo corresponde al sistema del pensamiento del ego. El tiempo es finito, ¿qué significa? Tiene un principio y un fin. El tiempo en manos del ego es degradar la materia o destrucción de toda la materia. El tiempo es lo que hace que uno envejezca y muera. El tiempo es lo que va a provocar que todo desaparezca. Ahora, si Dios es amor y Dios es eternidad, todo lo que Dios creado tiene todo lo que Dios ha creado tiene que ser tan eterno como Dios. Entonces, si nosotros vivimos en el mundo del tiempo, ya desde ahí estamos de acuerdo que no estamos viviendo en el mundo de Dios. Estamos viviendo en una ilusión que no tiene nada que ver con Dios. Por eso es el Espíritu Santo. Ujú. Sí, entonces, eso es súper importante. Ahora, nosotros como maestros de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto al tiempo? Bueno, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, te entrego el tiempo en tus manos o a Dios, en ese momento el tiempo para nosotros deja de ser algo que degrade. O sea, el tiempo para nosotros se convierte en algo de enseñanza, ya no en algo que está en contra de nosotros. De hecho, un maestro de Dios goza de algo llamado paz eterna, paz infinita. ¿Se pueden imaginar? Hasta aquí preguntas antes de pasar. Ya vimos quiénes son los maestros, no importa de dónde vengan, si son religiosos, no son religiosos, no importa qué eran antes de escuchar el llamado. En el momento que eligen ser un maestro de Dios, lo son. Y su propósito es ahorrar tiempo, quitar sufrimiento, ahorrar miles de años para que este mundo del ego deje de continuar, por así decirlo. Ahora vienen la siguiente pregunta. ¿Quiénes son sus alumnos? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, para darle lectura y podamos parar a tiempo, por así decirlo. ¿Nadie? A ver, déjame verlos. Es que no alcanzo a ver sus comentarios. Nadie tiene comentarios. Ok, excelente. Muy bien. Continúo. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. Número 2. ¿Quiénes son sus alumnos? Dice, a cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Ojo con esto. En el momento que yo o que cualquiera de nosotros decidimos ser un maestro de Dios, ¿qué creen? En ese momento tú ni siquiera lo tienes que buscar. Los alumnos llegarán solitos, así tal cual. Y además van a llegar el tipo de alumnos que son totalmente apropiados a tu nivel de enseñanza. O sea, no puede llegar alguien que esté desfasado. O sea, no puede llegar a alguien a quien tú no le puedas entregar algo porque cuando tú lo pides, entonces Dios te manda ese alumno. De hecho, ya te lo mandó desde hace mucho, nada más que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que ya hemos recibido esos alumnos, maestros en nuestra vida y no hemos hecho nuestro trabajo? ¿Alguien me puede contestar esto? Digo, hay varios de aquí que ya conocen, han conocido mis cursos y talleres y todo esto. ¿Alguien me puede contestar cómo puedes identificar a alguien con quien no has hecho tu chamba de maestro de Dios? Tan, 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 tan. Es alguien que tiene una necesidad, Alguien que tiene una necesidad, tiene un problema, alguien que tiene un problema, sea la situación que sea, de necesidad económica, de enfermedad. de alguien que tiene una necesidad. Ok, ¿cómo puedes reconocer que no has hecho bien tu trabajo con ese alumno?
Nadie, lo digo yo. Bueno, simple y sencillamente, volteen a ver a su alrededor. Las personas más cercanas a tu vida son las personas con las que no has logrado hacer tu función. O sea, tu pareja, tus hijos, tus padres, etcétera. No tienes que ir tan lejos, no tienes que irte al Tíbet a buscar tus alumnos. Sí, o sea, si tú te sigues reencarnando en este sueño con estos seres queridos o estas relaciones de amor especial o de odio especial, no importa cuál sean, significa que no les ha quedado clara la enseñanza, no les ha quedado claro el mensaje. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes unos hijos y a estos hijos no le has compartido la respuesta, pues los vas a volver a encontrar. Lo mismo con tu pareja, lo mismo con tus padres, los mismos. Entonces, la idea del maestro de Dios es que no creas que van a llegar forzosamente a una escuela. Ahora sí, también pueden ser tus clientes de trabajo, pueden ser tus alumnos en una escuela de artes marciales, pueden ser tus alumnos de no sé, mil cosas, ¿entiende? O sea, clientes, por ejemplo, pacientes si eres un terapeuta. O sea, ahí van a llegar tus alumnos. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, yo hice oración, le pedí al Espíritu Santo, o sea, le digo, o sea, acepto mi función, guíame, yo acepto el papel que me corresponde, acepto ser un maestro de Dios, y cómo me doy cuenta que Dios me manda, pues me mandan mensaje para una terapia, pues ahí está, o sea, es un alumno maestro que me está ayudando a salir de esto. Entonces, por eso dice esta parte, ¿no? Todos los alumnos han sido asignados. Dice, sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, solo es cuestión de tiempo. Tan pronto como decida desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su decisión, pero no a quienes ha de servir. ¿Se entiende esto? O sea, maestros y alumnos, como sea, se van a encontrar tarde que temprano. Eso no hay un fallo en el universo. No, no, eso es perfecto. Con quien nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Dice, ahora dice, el tiempo aguarda su decisión. Cuando tú decidas ser un maestro de Dios, entonces ahora sí viene el encuentro. Dice, pero no vas a decidir a quién sí le sirves y a quién no, ¿eh? Así que cuando salgamos con la jalada esa de que yo ya lo perdoné, pero la verdad es que, pues sí, le deseo lo mejor, pero lo quiero de lejos y está bien, o sea, lo respeto, pero yo no quiero nada de ver con esa persona en mi vida. No, no, no. Para empezar, con ese maestro alumno no te has perdonado, entonces, o sea, es nada más un hasta luego, nos vemos en la siguiente reencarnación y se van a encontrar con el mismo problema, ¿eh? Entonces dice, el tiempo aguarda su decisión, pero no a quienes ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. O sea, nosotros cuando decidamos ser un maestro de Dios, entonces se te van a proveer todas las oportunidades para que tú puedas enseñar. Y entonces en el enseñar aprendes. Entonces van a llegar los alumnos exactamente que requerían de ti para que tú aprendas de tu alumno y tu alumno aprenda de ti. Dice, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. Ahí viene algo bueno, ¿eh? Yo sé que es abstracto, pero es algo bueno. O sea, vaya, el concepto del tiempo del curso es completamente diferente al concepto del tiempo que nos han vendido a nosotros, pasado, presente, futuro, un tiempo lineal. El curso nos habla un poquito del tiempo eterno y para nuestra mente es un poquito complicada de entenderlo. Pero bueno, lo voy a leer y a ver si podemos, pues no sé, explicarlo mm, de alguna forma, ¿no? Dice entonces, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación del mundo, de este mundo del ego, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. ¿Qué significa expiación desde la perspectiva de un curso milagro? Significa deshacer el error de percepción, o sea, significa corrección de tu mente. De hecho, viene siendo lo que Jesús en su momento decía metanoia en griego, que significa cambio de mentalidad. Entonces dice, la expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. O sea, la expiación no puede corregir a Dios, la expiación no puede corregir el amor, la expiación no puede corregir a la eternidad. Corrige lo que es ilusorio. ¿Qué es lo que es ilusorio? El mundo que vemos y nuestro sistema de pensamiento del ego. Eso es lo que corrige la expiación. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. O sea, una ilusión no existe. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es
enteramente ajena al tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo les puse una diapositiva que decía soy? Y luego el ego, ¿qué soy? Y luego contesta Dios, yo soy el que soy. Y ahí vino la corrección. Vaya, todo este mundo en el que nos encontramos ahorita ya pasó, ya se corrigió. Todo lo que nosotros vayamos a ver en el futuro ya pasó. Se oye raro y se oye poquito complicado de entender porque nuestro sistema de pensamiento, repito, es lineal. Entonces yo no puedo decir que lo que va a pasar en el pasado, en el futuro, perdón, ya pasó. ¿Se entiende esto? Para nuestra mente entender la paradoja del tiempo así es complicado. Es como decir, ¿cómo que lo que viene en el futuro ya pasó? Sí, lo que vamos a hacer mañana, pasado, en 10 años y en 1000 años, ya pasó. Y como ya pasó, entonces el futuro no es futuro, es pasado. Y como el pasado no existe, ¿se entiende? Estamos de acuerdo que el pasado no existe, el pasado existió. Entonces, como el pasado existió, entonces ya no existe, entonces por eso es una ilusión. Entonces, el concepto de pasado y futuro son ilusorios, ¿se entiende? Entonces, la expresión corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió, o sea, el pasado y el futuro. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es enteramente ajena al tiempo. La realidad es también ajena al tiempo, al ser algo propio de él. En el instante en que la idea de la separación con Dios, se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante, Dios dio su respuesta: yo soy el que soy. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca existió. O sea, desde la realidad de Dios nunca existió eso. Nunca hubo una separación. En nuestro tiempo imaginario, en nuestro mundo imaginario sí. Por eso le llaman el maya, la ilusión, el sueño, porque vivimos en un mundo ilusorio. Dice, el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. ¿Ya se dieron cuenta? Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si ahora estuvieran pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó a un lado, se considera ahora un pensamiento nuevo. ¿Se entiende? Estamos como en un bucle, como si no recordáramos que lo que ya conocemos ya está. Dice una idea reciente, un enfoque diferente. Entonces dice, lo que hace mucho que se aprendió, o sea, nosotros lo que ya aprendimos, dice, se entendió y se dejó de lado, o sea, dijimos, ya lo aprendí, ya no lo necesito. Ahora se considera un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento que así lo decidas lo que ya ha ocurrido y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios del curso Milagros, n- ni siquiera la forma en cómo lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo y al aceptarlo, ya lo has aprendido. Entonces, nosotros aquí, nuestra única decisión es deseo aprender el curso. Dice, y en el momento que tú decides aprenderlo, ya lo habrás aprendido. O sea, vaya, nuestra dosis de buena voluntad ante el curso es aceptar aprender el curso. Ya es todo. ¿Cómo lo voy a aprender? ¿De qué forma lo voy a aprender? Eso no es importante. Hasta incluso la forma de aprendizaje, el tiempo en que lo vamos a aprender, es algo que nos va a guiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el director del curso de milagros. Está bajo la dirección del curso Milagros. Él es el que nos va a enseñar cómo aprenderlo. Nosotros solamente decido aprenderlo. Entonces el Espíritu Santo dice, ya decidió este Hijo de Dios, entonces ya está hecho, ya lo aprendió. La forma en cómo lo va a aprender no importa porque ya pasó, ¿se entiende? El futuro ya pasó. Entonces ya nada más es una decisión que tenemos que tomar. Cuando nosotros tomamos esa decisión, rompemos nuestro bucle de nuestra mente dividida. Yo ya no me tengo que estar constantemente reencarnando ni estar repitiendo los mismos conflictos de siempre, ya sean por muchas reencarnaciones, ya sea por bucles y ciclos de esta vida. Yo solito rompo ese bucle porque yo ya he decidido aprender el plan de estudios, regresar a casa con Dios. Y entonces ya es donde yo me estoy dejando guiar. Esa es la diferencia. Muy bien, seguimos. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, incluso más allá de la posibilidad de recordarlo.
Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. ¿Ven cómo estamos como en un bucle? Y es así como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente. Parecen reunirse en el presente, pero no. Nos hemos encontrado cientos de veces. Dice, encontrándose el uno al otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues tomó la decisión correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección ineludible en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplir. ¿Podría demorar el poder de la eternidad? Ojo con esto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Dice, ¿qué? Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Nada, nada puede demorar la eternidad. Lo que Dios dispuso, ya está. Dice, cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Ojo con esto, ni siquiera es el maestro que imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se unen con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. Explico esta parte. Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje. Y no es el maestro el que enseña a maestros. O sea, nosotros no somos los que vamos a enseñar. Dice aquí, cuando dos hermanos se unen con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. Dice, y Dios ha enviado su espíritu, o sea, el maestro. Ahorita mismo, nosotros podemos decir que tenemos una cierta cantidad de maestros aquí reunidos o alumnos maestros, pero realmente el verdadero maestro es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entra en nosotros para enseñar la palabra de Dios. Entonces, el maestro lo único que hace es hablar a través de la voz que habla por Dios, que es así como lo dice el curso de milagros y así como lo dice Jesús, el Cristo. En la antigüedad, en su época, él le llamaba la voz que habla por Dios al Espíritu Santo. De hecho, cuando él predicaba o se reunía con sus discípulos, decía, escuchen la voz que habla por Dios a través de mí, así como yo escucho la voz que habla por Dios a través de ustedes. En pocas palabras, escuchen al Espíritu Santo a través de mí, como yo escucho al Espíritu Santo a través de ustedes. Y eso es lo que hace que la relación de enseñanza-aprendizaje entre maestro y alumno, por decirlo, se unifique y realmente tenga una verdadera enseñanza. Muy bien, entonces dice así. Repito, leo rápidamente esta parte porque ya le expliqué. Dice, cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se unen con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla, o sea, el Espíritu Santo. La relación es santa debido a ese propósito. Santa significa libre de culpa, libre de pecado. Eso es lo que significa santa. O sea, cuando un maestro y un alumno se juntan, lo único que hacen es santificar la relación, ¿sí? Y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, entre maestro y alumno, sus metas, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban que les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegara a él. Ha visto los intereses de otro como si fueran los suyos propios. Vaya, en pocas palabras, si ustedes deciden ser un maestro de Dios, así como les llegó la información a través de mí o tal vez de alguien más, ustedes pueden hacer lo mismo con alguien más. Y entonces así es como se hace la cadenita. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo único que hizo fue compartir su enseñanza. Cuando hizo la unción, cuando les lavó los pies, que dicen que les lavó los pies como un acto de humildad antes de la última cena, lo que hizo Jesús fue
literalmente, reclutar sus maestros de Dios. La unción es un ritual de unción, de conexión a Dios. Y la última cena es la primer cena de los maestros de Dios. Y vean, después de casi 2030 años, tomando en cuenta el verdadero nacimiento de Jesús, estamos hablando de las enseñanzas de Jesús. O sea, podemos ser parte de su primer cena, como ven. Muy bien. ¿Después de cuántos años? Pues 2030 años. Es que Jesús no nace en el año que dicen. Jesús nace 7 años antes de Cristo. Es que ya es antes de Cristo, después de Cristo. Jesús nace 7 años antes de Cristo. Entonces, ahorita, si hubiéramos puesto la fecha, se pusiera la fecha exacta del nacimiento de Jesús, a partir de ahí, ahorita estaríamos en el año 2030. Pero acuérdense que ese calendario se hizo precisamente para seguir honrando a algunos dioses paganos de la iglesia romana. Bueno, voy a pararle aquí porque nada más nos quedamos quiénes son sus alumnos, quiénes son los maestros, bueno, introducción, quiénes son los maestros de Dios y quiénes son sus alumnos, ¿ok? Y ya, bueno, nos quedamos en la pregunta número 2. De ahí ya nos vamos a ir pues así a las siguientes preguntas, que cuáles son los niveles de enseñanza, todo eso. Pero bueno, ya al menos ahorita, con la pequeña introducción que les di sobre el manual de maestros, o sea, los maestros de Dios, y, y bueno, ya el manual que nos va a dar toda la explicación, creo que ya podemos ahora sí hacer una lectura ya fluida en las siguientes sesiones que vamos a tener, que la próxima es el miércoles. Hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Preguntas que va a tener el manual del maestro para que de una vez no me quieran preguntar a mí. Ay, sí. Preguntas que vamos a encontrar en el manual del maestro. Dice así. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Fue la que ya vimos. Pregunta número 2. ¿Quiénes son sus alumnos? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza del maestro de Dios? Buenas noches, gracias. Dice número 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Es la pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿Cómo se logra la curación? Gracias, sí, gracias. Ya me tengo que ir. Muchas gracias, bendiciones. Dice, ¿cómo se logra la curación? Esa es la número 5. Número 6, ¿tiene siempre lugar la curación de toda enfermedad? Claramente de eso habla. ¿Debe repetirse la curación? ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? ¿Se requieren cambios en las condiciones de la vida de los maestros de Dios? ¿Cómo se deja de juzgar? ¿Es posible la paz en este mundo? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Son las preguntas que vamos a encontrar aquí. ¿Cuál es el verdadero significado de sacrificio? ¿Cómo va a acabar el mundo? ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos de ataque o mágicos? Le llama el curso Milagros. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección de pensamiento? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la paz de Dios? ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Yo era uno de los primeros que mencionaba que la palabra era lo más importante, sobre todo los que practicábamos magia, decíamos que, la palabra era, pero aquí el curso Milagro nos dice otra cosa. Dice, ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? ¿Desempeña Jesús un papel especial en la curación? ¿Existe la reencarnación? ¿Son deseables los poderes psíquicos? ¿Es posible llegar a Dios directamente? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la resurrección? Y luego de ahí viene ya el final. Entonces, son 29 preguntas del manual del maestro y es lo que vamos a ver en aproximadamente un mes. O sea, estamos hablando 4 semanas, ocho lecturas. A lo mucho, ¿eh? Yo le calculo a lo mejor 3 nada más. Unas 5 lecturas más y ya, para terminar todo ese manual y de ahí ya nos vamos con el texto. Entonces, ahora sí, maestros, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo. Pero con cámara, porque si no veo sus hermosos rostros, no Ay, es aplica. que no me peiné hoy. ¿Tú crees que yo estoy peinado? Bueno, está bien, ya aparezco. Ya aparezco. Eh,
Bueno, quiero hacer una pregunta, tengo una duda. Tuve una reunión, trabajo con mujeres, Ujú, este, y siempre son diferentes temas, ¿no? Eh, ujú, siempre muy interesantes, pero esta última vez, una de las, em, Me dijiste eh, haber traído tomé dos papillas. frases de Curso de Milagro, ajá, Ajá, eh, y había mucha interrupción de parte de una de las chicas y me decía mucho, bueno, cuando yo doy la frase que dice, la enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Se me hizo una frase muy buena, ¿sí? Para reflexionar. Entonces, todas reflexionábamos, no podíamos responder, ¿no? ¿No? Pero reflexionábamos, le buscábamos. Y una de ellas decía, pues que sus maestros, que a ella le dan la respuesta, sus seres de luz con los que ella se conecta, no le permitían dar la opinión, porque no lo íbamos a entender. Era más elevado de nuestro conocimiento. Entonces, eh, bueno, yo me permití escucharla, pero en sí no decía nada, ¿no? No decía nada. Entonces, aquí me resuena esa parte de, ok, el alumno llega cuando el maestro está preparado, pero creo que dijiste, pero el alumno se va o el maestro se va cuando el alumno ya está preparado, ¿no? Algo así. Entonces, sí, por supuesto que cuando yo invito a mujeres a participar en un tema, jamás es porque yo lo sé y porque no, más bien es queremos compartirlo todo. Y efectivamente, así también se hizo. Pero esta chica ya no permitió que yo, 2 horas nos llevamos, intenté escucharla, pero no nos pudo decir nada, porque nos dijo, es que mis seres de luz no me permiten, no lo entenderían ustedes. Es más, no tienen la capacidad. Ahí me quedé. ¿Qué ok. podía hacer yo ahí? A ver, ayúdame, por favor. Se me hace mucho ego. Bueno, mira, lo que sucede em, ah, cuando nosotros tenemos, o sea, como maestros, y lo digo en el sentido más humilde posible, porque ya acabamos de escuchar con el curso que el maestro no es el que enseña. O sea, yo ahorita aquí mismo, yo estoy compartiendo el curso de milagros porque independientemente de todas las veces que yo lo haya leído, o sea, yo todavía requiero hacer esto porque lo necesito para mí. Todas las preguntas que ustedes me hacen a mí son también mis propias dudas. Ustedes nada más me las están proyectando, entonces por eso el alumno le enseña al maestro. La mejor manera de enseñar el curso es con preguntas, de hecho, más que Ujú. enseñando, porque de ti Ok. nace porque tú ya tienes tu maestro interno. Entonces, esta situación, ¿qué fue lo que a ti te proyectó? A mí me proyectó un poco así como de decir, eh, digo, lo te lo mencionó Vero, ¿no? Que se vio con mucho ego. Eh, el curso de milagros afirma, incluso lo afirma el mismo Jesús, porque Jesús lo menciona ahí y dice, yo no fui más especial que tú, mi cuerpo no tuvo poderes especiales o fue mejor que el tuyo. Yo simplemente o sea, quité toda mi arrogancia prácticamente y permití que el Espíritu Santo me guiara. Y gracias a eso fue que yo logré despertar. Y ahora que yo tengo este conocimiento y me reconozco a mí mismo, lo único que quiero hacer es compartírselos. Entonces, nosotros muchas veces entra, hasta la palabra se contradice intrínsecamente cuando decimos ego espiritual. El ego espiritual, repito, es algo que ahorita ya se ha puesto hasta de moda porque todo el mundo, no, es el ego espiritual, ego espiritual. Y es que realmente sucede. Para empezar, el espíritu no tiene ego. Entonces, no podría existir esa palabra. O sea, eso es algo que se le llama un oxímoron. Quiero juntar el ego con espíritu. No, el ego y el espíritu jamás pueden estar unidos. No están comunicados. El curso nos los dice constantemente. O sea, el ego espiritual no sería otra cosa más que el ego creyéndose que es espiritual. O sea, no hay más. O sea, no es otra cosa. Pero muchas veces lo que sucede en ese llamado ego espiritual, entre comillas lo pongo, es que por estar en estos caminos del despertar, por decirlo, nos creemos superiores a alguien más que no está en esto.
pero yo lo digo muchas veces, o sea, todos estamos igual mientras sigamos aquí dormidos. A lo mejor muchos no se dan cuenta, repito, que es un sueño, otros no se darán cuenta que ellos pueden modificar el sueño, pero aun cuando alguien que dice esto es un sueño, ya quiero despertar, o has tenido visiones o ciertas revelaciones, no me hace diferente a nadie, al contrario. Entonces yo creo que esta chica vino un poquito a mostrarnos, y me incluyo, porque bueno, ahorita que ya lo compartes, si llega a mí es porque me lo tengo que perdonar a mí. O sea, entonces me tengo que perdonar yo a mí, Alejandro, en este caso hablo de mí, como proyecto el ego, el llamado ego espiritual. Lo tengo que sanar, lo tengo que resolver en mí. Porque aquí, por ejemplo, repito, yo muchas veces en los cursos, rollo, yo no soy el que imparte la enseñanza, la hace el Espíritu Santo. Entonces, creo yo que esa pregunta que tú hiciste, además, es muy controversial para muchos. Incluso yo he tenido algunas veces también le había soltado lo de que la enfermedad no es otra cosa más que la sombra grotesca y fea de la culpa, etcétera, etcétera, porque imita la deformidad, bla, bla, bla. Y en efecto así es. Pero imagínate, por ejemplo, ahorita que cuando está esto de la New Age, todo el rollo, al mismo cuerpo le han llamado que es nuestro templo. Entonces, imagínate que yo considere que mi cuerpo es mi templo, pues ya desde ahí el curso te rompe ese concepto. El cuerpo no es nuestro templo. El cuerpo es la morada del ego. El cuerpo es la casa del ego. El cuerpo es la representación o la imagen viva del ego. Entonces, el cuerpo de A de por sí le sirve al ego. Entonces, el curso nos invita a que el cuerpo sea solamente un medio de comunicación para que le sirva al Espíritu Santo, para que cambiemos el concepto de la función del cuerpo. Entonces, cuando este lenguaje espiritual que dicen que nuestro cuerpo es nuestro templo y que lo tenemos que amar y que lo tenemos que cuidar, entonces empezamos a hacer una idolatría en el cuerpo. Sin darnos cuenta, empezamos a hacer una idolatría en el ego cuerpo. Y obviamente, pues todo lo que hacemos es tratar de vernos bien, etc. Todo lo que hacemos siempre es para el cuerpo. El curso nos los va a explicar en el manual maestro. Pero ¿a qué voy con esto? Digo, para contestar la pregunta, para que no nos quedemos con la respuesta de que ¿cómo se llama? Mis maestros o mis no sé qué, me dijeron que no les diga nada a ustedes. No, no es cierto. Eh, Curso Milagros te dice de esta manera, tu cuerpo no es tu templo. Si tú consideras a tu cuerpo como templo, pues qué forma más insignificante tienes de percibirte a ti ante el universo. Dice, y además putrescente, porque el cuerpo se va a pudrir. Dice, tu templo es tu mente, que la mente es el principio activo de tu espíritu. Ese es tu verdadero templo. Y ese templo fue profanado por el ego. Entonces, la idea de limpiar tu templo es que saques al ego de esa mente que está usurpando un lugar. Entonces, pues sí, ¿qué proyectó esta hermanita? Bueno, proyectó mucho miedo todavía. Proyectó mucho miedo y sí, pues bueno, la ignorancia y el conocimiento pues van de la mano. El miedo a que, en efecto, que el cuerpo no es otra cosa más que una proyección de la mente y que lo que hay que sanar es la mente, no el cuerpo. El cuerpo nosotros somos los que le ordenamos que se enferme y luego aparte de todo lo castigamos por la orden que le dimos. Entonces ahí estamos luego, ay, pinche garganta, ya me la quisiera quitar, maldito estómago, ¿no? O sea, nosotros mismos le mandamos los pensamientos de autocastigo. Entonces, en efecto, la enfermedad en el cuerpo no es más que la sombra de la culpa. Cuando yo siento culpa, requiero un autocastigo. Y esa sería la forma resumida de que el curso lo explique. Pero esta hermanita, pues nos mostró, pues que no nos quedaba clara la respuesta todavía, ¿no? Supongo, no Ok, sé, sí, dudas, miedos, no sé qué más, a lo mejor nos proyectó un poco de su ego, de superioridad, de sentirse especial. Y pues en el espíritu no hay especialismos. El mismo curso nos dice, nadie es más especial que nadie, ni Jesús es más especial, ni Buda, ningún iluminado es más especial. Dios no tiene favoritos. Eso sería dividir la unidad, sería dividir el amor. Entonces decir, no, no, ustedes están en otro nivel de conciencia, no lo entenderían. Y ya, entonces, hablar de niveles es hablar de ego, porque lo único que puede tener niveles es la separación. La unidad no tiene niveles.
Por eso dice el curso, ¿no? Lo único opuesto al ego es el amor. Digo, pero lo único opuesto al amor es el miedo, perdón. Lo único opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. O sea, el amor que lo abarca todo, que es unidad, no puede tener opuestos y no puede estar dividido. Incluso decir niveles de conciencia es ego. Sí, sí, sí. Sí, o Ok. sea, porque sigues dentro del concepto del ego, de los niveles. De acuerdo, sí, claro. Ajá, por mucho que te consideres en un Calificando. nivel muy alto. Ujú. Ujú. Sí, Sí. son palabras que yo mismo decía, ¿eh? O sea, nivel de conciencia, niveles evolutivos, niveles. No, el curso te aclara todo eso y te lo corrige, ¿eh? Ujú. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Ay, Res- gracias a ti. Espero que se haya podido entender un poquito. sí, claro que sí, sí, lo entendí muy bien. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Bueno, nada más para comentarles que cuando les mandé en los grupos lo de las aportaciones sugeridas y voluntarias, lo dije en la primer clase de introducción, parte de ese dinero se va a utilizar para, ¿cómo se llama? Rifar libros de Curso de Milagros. No importa en el país que te encuentres, voy a procurar comprarlo en Amazon para que si estás en Nueva York, en Colombia, donde te encuentres, para allá tiene que llegar tu curso para aquellas personas que no lo tengan. Entonces, pues, sus aportaciones va a ser para eso, ¿sí? Para gran parte de eso. Entonces, fue una de las dudas que me dijeron que cuánto tenía que ser, no forzosamente tiene que ser la cantidad que les puse ahí, lo que ustedes gusten cooperar. Acuérdense que dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Y que toda curación que surja a raíz de esta lectura no tiene ningún costo porque toda curación proviene de Dios y Dios no cobra. Sin embargo, como dice el mismo curso, o sea, cuando la curación que no tiene precio, pues no tiene costo, pero cuando hay que pagar algo y no lo pagamos por egoísmo, entonces sí genera un costo muy grande. Espero se entienda. Creo que sí se entiende. Muchas veces por nuestro codo no pagamos, no damos nada, no queremos aportar nada, pero así mismo, ¿no? Así mismo nos autocastigamos nosotros en esa codicia. Entonces, sí, sí, sí. Repito, nadie se tiene que quedar fuera por dinero, ¿eh? O sea, por falta de dinero, o sea, nadie. Pero también eso ya depende de cada quien. Entonces, esa fue una de las que me hicieron preguntas, de hecho, en mensajes individuales, que cuánto costaba. Entonces, digo, lo voy a explicar aquí. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Si no, pues terminamos la sesión del día de hoy y nos vemos el día miércoles a las 6:30. ¿Dudas, Claudia? Hola Alex, bien, gracias. Todo bien, todo perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Si ya no hay ninguna duda, entonces dejamos de grabar. Bendita noche, que descanse.